¿Qué hay, futboleros? Bienvenidos una vez más a su canal Leyendas del balón. El día de hoy hablaremos de la polémica con Messi, que ha ganado su 8º Balón de Oro. Y es que La decisión nos sorprende a todos los aficionados del fútbol, que Lionel Messi haya ganado su 8º Balón de Oro. ¿Será el robo más grande del fútbol? posiblemente, realmente creemos que lo merecía Haaland. Hay mucha polémica y es que estaban muy parejitos ahí junto con Mbappé. Y de repente, ¡pum! Tómala, Messi gana. Messi gana. Y vaya, es una decisión que conmocionó, yo creo que a todo el mundo del fútbol. Exactamente. Bueno, pues Con esto y más, arrancamos leyendas. Y bueno, amigos, ya estamos aquí y como dijimos, vamos a hablar de lo de Messi. Y dale con eso. Principalmente con que pues, obviamente tiene su polémica en la decisión. Le roba un balón a Haaland. Claro. Sí, realmente, o sea, digo, yo soy aficionado mucho de Messi, me encanta su forma de jugar, pero sí, hay que ser honestos. Fue un robo. Fue un robo realmente, porque los números de Haaland Son impresionantes. de esta temporada fueron brutales, ¿no? A lo largo del video les vamos a ir poniendo las estadísticas de lo que fue Haaland y Messi, Sí, para que también estén un poquito más en contexto. Pero yo creo que si están viendo el video es porque conocen, ¿no? De lo que estamos hablando, que es el Balón de Oro. Digo, hablemos, pues bueno, Messi en tan solo esta temporada, que es la que realmente cuenta, La que cuenta. 2022-2023, solamente gana un título con el Paris Saint-Germain y de hecho marca 21 goles. O sea, ahí ya es algo de lo que preocupa mucho, porque pues, es una de las temporadas más bajas de Messi. Los números más bajos de Lionel Messi. Entonces, bueno, yo creo que A comparación de los de Haaland, ¿no? exactamente. Y ahí hay una diferencia muy brutal, porque Hay diferencia como de 20 goles. casi Un poquito más. Un poquillo más. Porque, de hecho, bueno, sigamos con las estadísticas de Messi. Nada más, como dijimos, rápido. 21 goles, un trofeo, Y la Copa del Mundo. la Copa del Mundo y sus 7 goles en la Copa del Mundo. Párale de contar. Y 4 de penal. Y 4 de penal. que sí es algo que... También detrás de eso hay mucha. Hay mucha polémica con eso, que a algunos les va a parecer, a otros no, pero bueno. Pero esos son sus números. Esos son los números Y no hay que más. se tenían que haber contemplado. Y es que hagamos hincapié en algo que realmente dejó a muchos Con el mal sabor de boca. y sorprendidos. Desde el inicio de la transmisión del premio, ahí realmente decía, yo lo recuerdo, y habrá muchos que también por ahí recuerden, Hayan escuchado, o ¿no? hayan escuchado. Se iba a tener por encima, considerado por encima de trofeos. De los números prácticamente, ¿no? De todo lo demás. Primero, la Copa del Mundo iba a tener mucho peso, según lo dije, antes de empezar la premiación. Y segundo, Y segundo, ¿quién era el más determinante? el más determinante. Ya desde ahí Te venían diciendo Messi va a ganar. O sea, dejaban aquí- entrever que realmente ahí había algo que... Yo siento que cuando Haaland gana el trofeo del Gerard Müller al mejor delantero del año, ahí es cuando te dicen, Sí. ya ganó Messi. Sí, ya ganó sí, Messi. sí. Y es que, o sea, todo estaba arreglado. O sea, realmente, Y dale con eso. No mira, sabemos- coincide con el cumpleaños del Diego. Curiosamente. El número 8, si lo volteas, es el infinito. O sea, tú lo ves y dices, carajo, entonces, ¿estos Bueno. premios son una broma o qué son? Mira, Porque fueron muy injustos con Haaland. Sí, realmente sí, ¿eh? Y es que yo creo que hasta a lo mejor fuera de lo que dijo Guardiola, yo creo que por su cabeza sí dijo, o sea, mi jugador tenía que haber ganado el Balón de Oro. Balón de Oro. Tiene mucha apreciación por Messi, obviamente, Pero Haaland, eso está pero ahorita. la verdad es que los números de Haaland esta temporada Son fueron impresionantes. brutales. O sea, hagamos una recapitulación De los títulos que gana. de los títulos que gana. Y es que gana Premier League, Premier League, FA Cup, FA Cup, Champions League, Champions League, Supercopa de Europa la Supercopa de Europa y aparte gana el de Best. Esos ya son y el de la UEFA. 5 títulos. Y el 6. de la UEFA. Gana 6 títulos.
6 Y títulos. premios individuales. Rompe récords. Rompe récord Máximo en su gol. primera temporada. En una Premier. temporada nada más. O sea, 36 goles. 36 goles es algo brutal. en Premier League. Y en luego la en Premier- mejor liga del mundo. Exactamente. Más aparte lo de la Champions. Más aparte de lo de la Champions. 12 goles. Exactamente. Termina también campeón de goleo en la Champions. O sea, Realmente. realmente Bota de oro también en la Premier League. te deja ver Que no importó lo que hiciera el androide, no iba a ganar. Exacto. Que realmente, o sea, es que lo que había hecho en esta temporada era brutal. Hay muchos que, pues, entre, lo justifican. Justifican ¿no? que ganara Messi. Porque dicen, no, ¿cómo no darle el premio? Y de hecho Hazard lo menciona, así lo mencionó Hazard y Giroud. Que este Messi, ¿cómo no darle el Balón de Oro? ¿Cómo no merecerlo? Si es su último Balón de Oro y que aparte, pues obviamente, iba Ese era el broche final. acababa de ganar la Copa del Mundo. O sea, sí es algo que dices, o sea, Era el cierre perfecto. exactamente, es como darle el cierre perfecto. Para mí, yo soy aficionado muy de Messi, del Barcelona, pero seamos honestos. Y es que, ¿Qué opinas tú como aficionado al ver esto? Porque, por ejemplo, yo no. O sea, a mí mi ídolo es Cristiano Ronaldo, totalmente diferente. Y veo lo de Messi, y la verdad a mí se me hace una injusticia quitarle a un chico que va empezando la carrera, que tiene un futuro muy prometedor, Sí. que su temporada fue mucho mejor que lo que ha hecho Messi. sí, realmente es ¿Tú algo- cómo lo ves como aficionado de Messi? Mira, yo creo que yo también estoy un poco insatisfecho con lo que pasó. Porque, pues sí, los números de Haaland eran brutales. Los números de Haaland eran brutales. Son brutales. Realmente era para que se lo llevara. Sin yo- ninguna preocupación. Yo siento que, de hecho, el que se lo llevara Haaland era como, aparte de su reconocimiento de que Es el mejor delantero del mundo. o es el mejor delantero actualmente, yo creo que más allá de eso era como de, toma, queremos que veas que hay un premio por toda esa disciplina que tuviste Sí. y que aparte te motiva a querer seguir, O sea, que es algo transparente, a ¿no? seguir dando más de ti, ¿no? Que es algo que realmente yo Lo que creo- esperas de un deportista, ¿no? Exactamente, yo creo que esperas de un deportista. Eso es algo que realmente no me tiene a mí contento, porque pues sí, obviamente, a mí también es de mis jugadores favoritos Haaland. Hay muchos que van a decir, no, que es el que empuja las pelotas nada más, pero ¿El no, fútbol cómo se gana? pero realmente Con goles. hace la función que debe hacer. Meter goles. Sí, exactamente. Y sí, o sea, realmente no había otro que le compitiera más a Messi que Haaland. O sea, eso te lo aseguro. O sea, Sí, porque era el único. Mbappé, más o menos ahí, pero a final de cuentas, Mbappé nada más su actuación en la Copa del Mundo, que también fue brutal, Fue muy buena. fue muy buena, pero que a final de cuentas No gana. no gana más que, igual repetimos, un título y a lo mejor el título de goleo, goleo de la Copa del Mundo. de la Copa del Mundo y de la Liga 1, pero Hasta ahí. hasta ahí. Y Para digo, de contar. la Liga 1, la Liga Sí, 1 no es la no- liga no es la más mi- competitiva del no hay O sea, peso. es lo que comparas una con la Premier League. O sea, No el hay- otro compite en la liga, en la mejor liga del mundo, y el otro ahorita ya está en Miami. O sea, Messi ya está en el Sí. Inter de Miami. Yo Es- siento que fue un robo. Fue- Realmente no puedo decir otra cosa más que fue un robo total, porque, o sea, aquí les vamos a estar poniendo más los títulos, cómo estuvieron las estadísticas, y ustedes se van a dar cuenta que realmente no merecía Messi este Balón de Oro. Sí, bueno, y también que, de hecho, iban muy parejos. A la hora de las votaciones iban muy parejos. Y de Y de repente, ¡pum! ¡pum! O sea, ahí está. Messi lo acaba de ganar. Messi, por arte de magia, tiene muchos puntos. Hay algo que también yo creo que habrá muchos que sí es como que dices, o sea, ya lo tenían premeditado, ¿qué onda, no? Sí, Porque ahí fue donde yo, o sea, por muy aficionado de Messi, sí te puedo decir que algo así como que dije, chingada, o sea, ¿qué pasó ahí, no? ¿con qué cosa? Con que el premio se lo entrega a Beckham. O sea, unos momentos antes de que entreguen el premio,
pasa Beckham a dar palabras por lo de Bobby Charlton. Sí que falleció, ¿no? Ajá, exactamente. Y se le hace un pequeño homenaje a Bobby Charlton. Pero, o sea, ¿cómo es que lo pones ese homenaje ya casi al final de la promoción? Y que Que pase Beckham el presidente de su club. y que se lo entregue él. No, es una... Es un algo, chiste. es algo que posiblemente a muchos es como que sí te deja pensando, o sea, dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué fue Beckham el que lo entregó y por qué fue así? ¿Por qué lo llevaron así? Digo, quizás sí era a lo mejor y como que la cereza del pastel, ¿no? A lo mejor muchos era como de, es el cierre perfecto, te lo entrega tu jefe actual, Tu jefe. te lo entrega tu jefe actual y que digo, te lo entrega él, el que es tu jefe actual, el que es el dueño del club en el que estás, El que ha hecho todo lo posible para que Messi, su imagen no se dañe. y bueno, Porque sabemos, Sí. Beckham es el experto para vender imagen. realmente ahí es donde te deja un poquillo pensando. Te digo, desde antes se veía que iba a ganar. O sea, desde el momento que... Y es que ya lo habían mencionado, o sea, posiblemente lo vaya a ganar, ya Fabrizio Romano ya había dicho, no, que sí lo va a ganar. era un hecho que Messi lo iba a ganar, se estaba hablando, y algunos otros medios también lo aseguraban. Pero la Pero forma en que lo gana... Uno tenía un poquillo la esperanza de que sí se le diera como... De que fuera... De que el fuera- reconocimiento a Haaland. de que realmente la entrega fuera honesta. Justa, honesta. Y honesta, porque ¿qué te hace ver esto? Pues que la verdad ya no hay que ver o ese tipo de premios, porque digo, no es la primera vez que lo hacen. Hubo un poquillo ya, de polémica igual con algunas otras entregas. Ya nada más hablemos un poquillo de lo que fueron las otras entregas. Que también hubo, como decimos, pues sí, entre que sí y Y que no no. se lo merecía y así. Pero bueno, para cerrar el tema de Messi, ¿lo mereció o no lo mereció? Breve, realmente breve. Seré breve y sí, muy ¿Fue un aficionado. Me dolerá, pero sí. Sí, realmente. Ya realmente no puedes ponerte así con que Con que sí, con que no. Aunque no, porque realmente sí, es un hecho. No se lo merecía. No se lo merecía. Y tampoco lo necesitaba, porque él lo dijo. Ya no lo necesito. O sea, ya estoy en lo más alto de mi carrera. Ya soy el más ganador de la historia. Todo. Ya. O sea, ¿qué necesitabas? Darle ese Balón de Oro. Ya, o sea, se lo hubieras dado al que se lo merece. Yo creo que era nada más la imagen de la FIFA. Sí, Siempre ya, fue el o sea, consentido de la FIFA. no tanto, pero bueno. Sí. No, porque hubiera ganado el Mundial 2014. Ay, pero bueno, consentido. de eso no nos vamos a meter. Ya realmente lo que decimos es. Pero ya entonces sí. no se lo ganó. No se lo ganó justamente. Pero ya, o sea, realmente era innecesario. O sea, Ya se lo dieron. Ya estaba hasta aquí, o sea, ya está hasta aquí, o sea, ya nadie lo va a alcanzar, eso te lo aseguro. Pero puedes decir que sí fue un robo. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Fue un robo y comenten. Comenten realmente si ustedes también están enojados con esto, porque sí, yo creo que Decepciona, la verdad. estamos decepcionados. Estamos decepcionados. Mancharon la pelota. La pelota no se mancha. Exactamente. Bueno, damos por cerrado ese tema de Messi. Y hablemos ya nada más un poquillo de las entregas. De los ganadores. De los ganadores. Igual también sí hubo un poco de injusticia o no. Igual también para que Pues, hagan no, hay que- comentarios, ¿no? pues, realmente yo creo que todos los que ganaron ayer Yo creo. lo merecían, a excepción del Dibu Martín. A eso iba a ir. A eso justamente iba a ir. Buen portero, sí. Pero en me el parece, Mundial pero en el mundial. Porque realmente si lo ves en el Aston Villa, es una coladera. tiene buenas actuaciones. Es una coladera. Pero yo creo que hay mejores porteros realmente. Ederson. Ederson para nosotros tenía que haber ganado ese premio Ederson. Por lo que gana, El ¿no? trofeo Yassin lo tenía que haber ganado Exactamente. Ederson. Porque igual volvemos a lo mismo. Gana lo que gana Haaland. Gana el triplete. Ya con eso. Ya Dibu con nada eso. más gana la Copa del Mundo. Exactamente, o sea, no gana Premier, no nada. De hecho, ni siquiera mantiene tantas porterías invictas. De hecho, ahí hablamos también un poquillo, nada más, de los números de Ter Stegen. Bueno, no vamos a hablar de los números, hablemos de que realmente fue brutal su actuación también de Ter Stegen, porque el Barcelona
también ganó títulos y De- obviamente por ende los tiene Ter Stegen contados en la temporada pasada. Y que también, seamos honestos, y de hecho tuvo 25 porterías invictas. O sea, Ter 0. Stegen, exactamente 0 goles, o sea, realmente son números muy cañones. ¿Es O sea, mejor portero que el Dibu? Claro que exactamente, o sea, realmente yo creo, y muchos también a lo mejor y nos pueden comentar, es que Ter Stegen también ha hecho buena temporada. O sea, yo creo que el Yo creo que hubiera sido entre Ederson Ederson y Ter Ter Stegen. Stegen. O sea, Yo se lo hubiera dado a Ederson porque gana más que Ter Stegen. sí, sí. O sea, realmente ahí sí tiene más peso un poquito lo de Lo de Ederson. Ederson. Pero tristemente, Se lo dan al se lo Dibu. dan a Dibu Te digo, Martínez. la FIFA tiene consentido a los argentinos. Y hasta ahí, no voy a decir más, pero no nos vayan a funar. sí, pero no, sí se ve, sí se ve. Y digo, bueno, cerrando lo del Dibu, que pues, no lo merecía tan bien, pues está el premio Copa, Ajá, que que lo gana gana Bellingham. A Yo mí, creo, a pesar de ser yo aficionado del Barcelona, te puedo decir que yo creo que sí se lo merece porque realmente sí está siendo determinante y tiene buena, tuvo, o está teniendo un buen arranque de temporada. Exactamente. Su temporada también pasada con el Borussia Dortmund fue buena, casi gana la Bundesliga, si no es por el tropezón del último partido, pero Sí. tuvo muy buena temporada y tiene buenos números ahorita, viene de ganar el Clásico, donde mete 2 goles y con eso gana el Real Madrid. Yo siento que muy merecido Sí, su, hasta su cierto trofeo. punto yo también no siento que sea una mala entrega la de Lo de Bellingham. Bellingham. Quizás a lo mejor y sí hay 2-3 cosillas que a lo mejor y pues Pues como todo, no todos tienen que- satisfechos. que exactamente no te tiene Pero creo que es satisfecho. más justo. Seas o no seas hincha del Real Madrid, no te tiene contento, pero a final de cuentas sí está teniendo buenos números y está teniendo esa determinación Que se Real supone Madrid que es lo que se necesita, está exactamente. y no, y que ellos están juzgando más, ¿no? Yo creo que ahí ese premio estaba muy parejo igual con Alejandro Valde, estaba muy parejito porque eran de los que... De los que estaban en punta. Exactamente. Pero yo siento que Bellingham. lo Pero merece. bien, digo, igual felicidades por los del Madrid, Enhorabuena. que lo se gana Bellingham. Y otro del Real Madrid, Vinicius. Vinicius gana, bueno, esto es un premio más como parte de fútbol, Sí. que es el premio Sócrates, que es por lo que aportas a la humanidad o en ese sentido social. Y pues Vinicius realmente está aportando mucho a su Brasil, bueno, a Brasil, está aportando con un poco de ayuda económica y le gusta, ¿no? Le gusta estar en contra de lo que es el racismo y estar apoyando sobre todo a los niños de bajos recursos con academias de fútbol o con escuelas, y las aportaciones que hace pues, son muy buenas. Entonces también enhorabuena por Vinicius, qué bueno que hace esas acciones. Sí. Y pues felicidades también por su premio. Exactamente. Y- Ya Y bueno, Haaland, lo de Haaland de de Gerard Müller que gana el premio mejor delantero del año. mejor. Que, Igual, o sea, pues bien, sí, lo merecido. bien merecido, ya era lo Menos era que, era lo menos. menos que podía ganar, ¿no? Sí, ya no faltaba que se lo Que hubiera se dado lo a diera otro. al Messi. Pero Pero bueno, esa fue nuestra opinión. Igual, déjenos saber en los comentarios. ¿qué opinan acerca de todo esto? Exactamente, si a ustedes también les causó molestia esto, que se lo hayan dado a Messi, si les pareció justo, igual a lo mejor y si les pareció injusto también lo del portero que se Lo lo del dieron. Dibu. Exactamente. Que yo creo que sí. Entonces, háganos saber para estarlos leyendo y saber si les está gustando el contenido y así pues nosotros poderles traer un poquito más de contenido acerca del fútbol. Sí, exactamente. Apóyenos con un like, Suscríbanse, que realmente se los vamos a agradecer muchísimo. nos ayudaría mucho al canal. Exactamente, igual si pueden compartirlo para llegar a muchas más personas, estaría súper cool. Se los agradeceremos mucho. Y pues nada, esto ha sido todo Todo de de nuestra nuestra parte. parte. Nos vemos en el siguiente Este video. video. Chao, leyendas.